Señor presidente, yo creo que este es un gran día para el mundo de la cultura, de las artes, del patrimonio. Por unanimidad de sus miembros, la Comisión de Educación y Cultura del Senado propone a la Sala aprobar en general este proyecto de ley que crea el Ministerio de las Artes, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y esto hay que verlo en un contexto histórico que partió el año 1992 con la Ley sobre Propiedad Intelectual, la Ley sobre Derecho de Autor, que ha sido una de las leyes madres en el desarrollo de la cultura y las artes en las últimas 2 décadas y media. Continuó con la creación del FONDART, el Fondo de Desarrollo de las Artes. Después vinieron los fondos más específicos o particulares, como el de la lectura y el libro, la música chilena, el Fondo Audiovisual, el rol de Corfo en este último ámbito, y se fue creando una incipiente institucionalidad cultural en torno, por ejemplo, a los consejos en las artes o representativos de las artes en sus distintas expresiones. Así como el año 92, con la Ley de Propiedad Intelectual o Derecho de Autor, se dio un salto adelante cualitativo en Chile, el año 2003 se dio un segundo paso muy de fondo, con la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que fue una larga discusión. En ese entonces, si crear ministerio o consejo. Se optó por la modalidad de un consejo para justamente representar que en el tema de la cultura, las artes y el patrimonio no es solo el rol del Estado, sino que también la sociedad civil, donde está la vitalidad de la expresión de la cultura, de las artes y del patrimonio. Se aprobaron posteriormente otras leyes muy importantes. La ley sobre intérpretes y actores, por ejemplo. Recientemente, la ley sobre directores y guionistas, en ambos casos reconociendo el derecho de remuneración de intérpretes, actores, directores y guionistas. Y hoy, en esa perspectiva histórica, en ese contexto, estamos ciertamente dando un paso muy significativo adelante al crear el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 2 fueron los debates en las 7 sesiones que tuvimos, donde escuchamos a 24 personas e instituciones que nos ilustraron con distintos puntos de vista en distintas materias relacionadas con este proyecto, y las 2 principales discusiones fueron si un servicio o un ministerio, es decir, frente a la realidad del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, si la alternativa era reforzar los servicios existentes también en materia del patrimonio o crear un ministerio que pudiera darle una unidad a todas las expresiones institucionales, por incipientes que sean en esta materia. Algunas, como el Consejo Nacional de Monumentos, la DIVAN, que tienen muchas décadas de funcionamiento. Ese fue un primer debate, servicio o ministerio. Y la respuesta fue ministerio, crear un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y otra discusión muy importante es si crear 1 o 2 subsecretarías desde el punto de vista de la estructura administrativa de este nuevo ente que estamos creando. Bueno, en definitiva, esta iniciativa tiene por finalidad crear una nueva institucionalidad del Estado para las culturas, las artes y el patrimonio, mediante la creación de una nueva Secretaría de Estado que se denominará, como he dicho, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en la forma que viene denominado tras la aprobación de la Cámara de Diputados, la que busca expresar el reconocimiento del Estado a nuestra identidad y a nuestra diversidad cultural, incluido el reconocimiento a las culturas de los pueblos originarios. El ministerio que se crea estará integrado por 2 subsecretarías, cada una de las cuales desarrollará los respectivos ámbitos que aborda esta nueva estructura, esto es, las culturas, las artes y el patrimonio. Cabe consignar que la totalidad de quienes intervinieron en la discusión en general de este proyecto, que reitero, fue aprobado por unanimidad de la Comisión, convinieron que la necesidad de crear esta nueva cartera de Estado se justifica en que permitirá, según uno de los invitados, comillas, resolver los problemas vinculados al reconocimiento de la diversidad cultural y a la participación activa, y posibilitará atender a la integración del ámbito del patrimonio, a la vez que permitirá superar la dispersión de los distintos órganos del sistema cultural, que se aborden de mejor manera las dimensiones actualmente omitidas de representatividad,
que se colabore con mayor fuerza en el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y se contemple el aporte del Estado en materia de fomento al desarrollo de las artes. Esa fue la cita de uno de los invitados. Sin perjuicio del anterior y de las exposiciones que se escucharon, como del debate habido en la Comisión en conjunto con el Ejecutivo, puede señalarse que los principales tres temas que enfrenta esta iniciativa son los siguientes. Primero, denominación del nuevo ministerio. Hubo unanimidad sobre la creación del ministerio, pero un debate sobre la denominación del ministerio. Segundo, la organización de esta Secretaría de Estado desde el punto de vista del derecho administrativo, la Ley de Bases de Administración del Estado. Y tercero, el rol del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que, insisto, fue creado por ley de la República el año 2003, hace 13 años. En relación con la denominación, el primer punto, de esta nueva cartera del Estado, cabe hacer presente que el actual Ejecutivo, y como ya se indicó, tomó la decisión, así lo ratificó la Cámara de Diputados, de designarlo como el Ministerio de las Culturas, de manera de reconocer la diversidad cultural de nuestra nación. En relación a este punto, las posiciones sustentadas se expresaron en dos líneas argumentativas, no necesariamente coincidentes. Primero, se sostuvo, es preferible mantener la denominación original, Ministerio de la Cultura, ya que dicho concepto incorpora todas las dimensiones tangibles e intangibles de las expresiones artísticas, sistemas de valores, creencias, rasgos distintivos, espirituales y materiales, costumbres y tradiciones de una sociedad y de un país en su conjunto, lo que constituye su identidad y su cultura, la cual se forma con lo aportado y reconocido a través de los tiempos. Esta fue la postura en favor de la denominación del Ministerio de la Cultura, cuestión que en todo caso se va a discutir más bien en particular. Otra visión señaló que es una manera de precisar y dar reconocimiento a la diversidad cultural existentes en el país. Con ello, no solo cumple con el Acuerdo Nacional número 2 de la consulta previa indígena, y queremos resaltar la importancia sustantiva que tuvo la consulta previa indígena en este proyecto, sino que además refleja una realidad país en donde coexisten diversas identidades, en cumplimiento de lo señalado en la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural de UNESCO, ratificada por Chile el año 2007. Es pertinente, se dijo por parte de esta segunda postura, que el ministerio se denomine Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, por el solo hecho que en el país existen 9 pueblos indígenas, solo había ejemplos, pero de manera muy significativa, con costumbres y culturas distintas, conviviendo en un solo país, por lo que la cultura es una sola, pero como expresión de diversidad sería preferible adoptar esta denominación. Ese es el primer tema, la denominación, y voy a ser muy breve en relación a los dos temas siguientes. El segundo, en cuanto a la organización, lo más destacado se refirió a la existencia de 2 subsecretarías, cuestión que fue largamente debatida. Una de la cultura y las artes, o las culturas y las artes, y otra del patrimonio. Sobre el particular hubo las siguientes posiciones. En virtud de una de ellas, se genera un fuerte desequilibrio o asimetría, se dijo por parte de algunos, entre las 2 subsecretarías. Se generaría una dispersión en la aplicación de políticas públicas en materia de cultura o las culturas, haciendo más difícil el diálogo entre los creadores del pasado y los del presente. En segundo lugar, se dijo, podría dar lugar a una pugna intraburocrática entre las 2 subsecretarías, por ejemplo, en materia presupuestaria, ¿no? Reconociendo las distintas realidades de las artes y la cultura por un lado y del patrimonio por el otro. En tercer lugar, se dijo, es inadecuado una forma de organización del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural frente a la realidad actualmente existente y que data de los años 20, de los años 30, especialmente por parte de la DIVAM. Se agregó por parte de otros, el Consejo de Monumentos Nacionales y su Secretaría Ejecutivo quedan básicamente como están. No se innova mayormente desde el punto de vista de ellos. En fin, se dijo, es insuficiente la actualización propuesta, por cuanto no permitiría modernizar la gestión patrimonial del Estado en una forma más de conjunto. En cuanto al Consejo de Monumentos Nacionales, si se efectuara un análisis de la realidad de la institucionalidad cultural en nuestro país, podría advertirse que si bien, en términos generales, esta funciona adecuadamente, el referido Consejo se encuentra en una situación crítica. Por dicho organismo pasan, entre otros, proyectos
mineros, urbanos, inmobiliarios, industriales, y que la carga de trabajo que dicha instancia tiene y la relevancia que posee no se sopesan en el proyecto debidamente, por lo que sería indispensable que se tome conciencia de ello y que se mejore su estructura, funciones, presupuestos, si se espera realmente proteger el patrimonio. En fin, respecto del rol finalmente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que es un servicio, insisto, creado el año 2003, cabe consignar que el nuevo Ministerio de la Cultura o de las Culturas toma las atribuciones de dicho Consejo. Porque, insisto, hubo una discusión si era servicio o era ministerio. Si es ministerio, lo natural es que lo que hasta ahora ha sido servicio pase a formar parte de esta nueva entidad, que amplía su integración restando las facultades resolutivas de los consejos existentes en él. Hoy día, por ser un servicio, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes es más bien resolutiva, pero adquiriría esta otra característica al formar parte e integrarse a la estructura administrativa del Ministerio de la Cultura o las Culturas. Tal decisión se fundamenta en que dentro del Ministerio no puede haber consejos resolutivos. Por eso era un dilema entre servicio y ministerio. Debe mantenerse la existencia de consejos nacionales y regionales con poder de decisión, se dijo por parte de algunos, en materia de asignación de recursos y de evaluadores y técnicos para la determinación de los fondos concursables. Señor presidente, termino como presidente de la Comisión de Educación y Cultura reiterando y resaltando y enfatizando que esta fue una decisión unánime. Todos estuvimos de acuerdo en la creación de un ministerio. De ahí para adelante, cómo se denomina, cuál es su estructura, las dos subsecretarías, funciones y atribuciones, evidentemente que será en materia de la discusión en particular y por lo tanto vuestra Comisión de Educación y Cultura propone al Honorable Senado aprobar la idea de legislar, aprobar en general este proyecto de ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y si le parece al señor presidente, después de la exposición del señor ministro, pudiéramos abrir la votación. He dicho.